Chicos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a comenzar a ver los inicios de la conquista, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, que después de los primeros viajes de expedición, los europeos, al confirmar que habían llegado a nuevas tierras o a un nuevo continente, podríamos decir, lleno de riquezas, decidieron apropiarse de ellos y crear un nuevo orden, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las causas de esta conquista? ¿Sí? La primera es la diferencia de armamentos. Piensen que los conquistadores usaban armas de fuego, ¿sí?, que eran totalmente desconocidas para los indígenas. De esta forma, entre otras cosas, podían atacarlos desde lejos. Y además, el ruido y el humo que producían estas armas atemorizaban a los indígenas y estos muchas veces huían, ¿sí? Por otro lado, la diferencia de vestimenta. Si piensen que los europeos usaban armaduras y así se protegían, por ejemplo, de los ataques con lanza de los indígenas, mientras que los indígenas vestían muy poca ropa, por lo que quedaban muy expuestos. Ahora, otra cuestión es la presencia de los caballos. Los españoles tenían la ventaja de combatir a caballo, ¿sí? Mientras que los indígenas ni siquiera conocían el animal y de hecho les provocaba miedo también, ¿sí? Bien, por otro lado, luchas internas entre los indígenas. Los grandes imperios americanos como el azteca y el inca habían sometido a otros pueblos. ¿Qué hacen estos pueblos frente a este nuevo invasor, sí, que es mucho más poderoso que estos imperios? Los ayudan, ¿sí? Entonces, uno de los problemas más grandes que van a tener estos grandes imperios es las luchas internas entre los pueblos sometidos, ¿sí? Bien, por otro lado, otra de las causas son las enfermedades. Los europeos, ¿sí?, trajeron a América enfermedades para las cuales la población local no tenía defensa, ¿sí?, como por ejemplo el tifus, la gripe, la viruela, la varicela o el sarampión, ¿sí? No estaban preparados para este tipo de enfermedades porque no las habían conocido, ¿sí?, no se daban en América. Bien, y ahora las creencias religiosas por último, como causa, ¿no? Podemos decir que al principio de la conquista algunos grupos indígenas, ¿sí?, creyeron que los españoles eran dioses, que regresaban a la tierra, ¿sí?, y que eran enviados de sus dioses, ¿sí?, como una especie de enviado, ¿sí? Y obviamente los españoles aprovecharon esta situación y de hecho les facilitó el sometimiento de las poblaciones indígenas, ¿sí? Bien, hoy vamos a comenzar a ver las fases, ¿sí?, de la conquista, ¿sí? Específicamente hoy vamos a trabajar la fase antillana, ¿sí? A medida que conquistaban nuevos territorios, los españoles iban fundando ciudades, como vimos en los videos de las clases anteriores, ¿sí? La primera ciudad que fundan es Santo Domingo en 1502, ¿sí?, en la isla española, que sería la actual República Dominicana. Se implementa así que un sistema por el cual se repartían las tierras entre los colonos y a cada uno se le asignaba una cantidad de indígenas que estaban obligados a trabajar, ¿sí?, para este colono. A cambio, este hombre debía protegerlos e instruirlos en la fe cristiana, ¿sí? Y bueno, así se instituye el sistema de encomiendas que trajo como consecuencia, ¿no?, la explotación de los indígenas. A la fundación de Santo Domingo le van a seguir la fundación de, por ejemplo, Puerto Rico en 1508, Jamaica en 1509 y Cuba en 1511, ¿sí? Luego de la conquista de las Antillas surgieron dos incursiones que son, digamos, como las más conocidas, ¿sí? Desde Cuba, Hernán Cortés recorrió México entre 1519 y 1522. Acabó con el Imperio Azteca. Desde allí, los conquistadores siguieron hacia el norte, cuyo límite era el sudeste de América, y hacia el sur, donde después de 20 años lograron consolidar su dominación, ¿sí?, sobre las ciudades mayas. 20 años para lograr que se rindan, ¿sí? Bien, la otra incursión es desde Panamá, ¿sí? Francisco Pizarro partió a través de la ruta de las costas del Pacífico hacia el sur para llegar al Imperio Inca, ¿sí? Bien,
En cuanto a la explotación de la región del Río de la Plata, sí, se hizo desde el Atlántico y se inició cuando el explorador Juan Díaz de Solís partió desde España en 1515 y llegó al Río de la Plata al año siguiente, ¿sí? Bien, algunas aclaraciones, ¿sí? El derrumbe de los grandes imperios lo vamos a ver la clase que viene. Hoy era más que nada una clase introductoria donde incorporamos lo que venimos viendo de las clases anteriores, que eran los viajes de expedición europea con la llegada de Colón y cómo comienza la conquista. Así que se hace, se establece un sistema de encomiendas, se empiezan a fundar ciudades y empiezan las expediciones por el continente, ¿sí? Bien, la clase de hoy solamente van a tomar apuntes, ¿sí? Que los van a reservar para una futura actividad. Estos apuntes no me los tienen que entregar para la clase que viene, solamente deben copiar en su carpeta y tenerlos, ¿sí? Bueno, les mando un saludo, espero que tengan una excelente semana. Cualquier duda o consulta me escriben a través de su preceptora. Y bueno, nos estamos viendo, chicos. Buena semana, hasta luego.